Muy buenos días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio Teleimpacto, Canal 22 y 52. Dar los buenos días a toda esa gente linda que nos sigue y recordarles que hoy ya es lunes 18 de junio del año 2018, el tiempo avanzando. Y mi invitado, que llegó muy temprano, tan temprano como que llegó primero que yo, me dice, pero el tránsito está de lo mejor. Y es porque ya las vacaciones están ahí, los muchachos están de vacaciones y los padres planeando qué hacer con ellos. Bueno, muchos deciden llevar sus hijos a campamentos y todo eso. Pero yo no quiero perder tiempo hoy. Vamos a hacer las cosas distintas. Hoy vamos a empezar con nuestra entrevista central. Nuestro invitado es un invitado muy respetado, muy admirado por quien les habla. Y el tiempo me hace irlo valorando, admirando cada vez más, porque el tiempo es y ha sido su mejor aliado. El tiempo le ha dado la razón. Y yo estoy segura que muchas veces él lamenta que el tiempo le dé la razón, porque las advertencias que le ha hecho al país y sobre todo a esos que manejan el poder, ostentan el poder, aquellos que tienen poder de decisión, él le ha advertido tantas cosas, muchas de ellas ignoradas en un momento determinado, y esto ha traído consecuencias graves para el país. Me honra saludar y dar los buenos días al doctor Marino Vinicio Castillo, que es nuestro invitado del día de hoy. Don Vincho, ¿cómo está? Y gracias por atender a nuestro llamado como siempre. Muy buenos días, Lindsay. Buenos días, Alexander. Buen día, doctor. Como siempre vengo con alegría. Me siento muy bien cuando me invitan, porque es un programa muy interesante. Sus productores son muy conceptuosos y resulta instructivo el programa. Después que lo hago y salgo, algunos, no pocos, me lo comentan. Y me hacen el reconocimiento que acabo de hacerle a ustedes. Muy buenos interlocutores, muy profesionales. Doctor, yo quiero iniciar hoy esta conversación con una reflexión y una teoría que ponía sobre la mesa Aristóteles, porque Aristóteles decía que el poder siempre debe ejercerse mediante el derecho o a través del derecho. Hay otros que dicen que solamente dentro del derecho puede ejercerse el poder. Lo otro sería tiranía. Ejercerlo fuera de ese derecho, entonces sería una tiranía. Y se la pongo sobre la mesa por todo lo que está pasando actualmente en la República Dominicana sobre el conocimiento en el Congreso de la República del proyecto de ley de partidos, donde había una posición clara de parte de la oposición y una cantidad increíble, más de una docena de partidos que habían firmado un documento donde ellos tenían muy claro cuál era la posición respecto al tema de escogencia de sus candidatos. Primarias cerradas, simultáneas, era la posición. Sin embargo, el tiempo, el hablar, las camaraderías, ha hecho que ellos cambien de posición de la noche a la mañana cuando hay un planteamiento claro de que las primarias abiertas son inconstitucionales. Pero parece ser que, bueno, tengo el poder, yo si soy mayoría en el Congreso puedo votar a favor incluso de las primarias abiertas y pudiera ser que por ese poder entonces me lo puedo llevar todo de encuentro, no importa que esté violando la Constitución misma, doctor. ¿Qué tiene usted que decir? Voy a comenzar por lo último. La Constitución tiene un mecanismo de defensa fundamental. Todo acto contrario a ella es nulo de pleno derecho. El artículo 216 tiene una palabra que es la que regula esa norma del partido político y el desarrollo democrático
interno. El partido político no puede ser obligado por ley a hacer las cosas porque tiene un estatuto que se refiere mucho al derecho de asociación, que es de orden constitucional. Y desde que se le quiere regular e imponerle, es posible que surjan, y en este caso de las abiertas simultáneas, surgió un ataque a la Constitución. ¿Dónde está el juego penoso, desafortunado de la política nuestra? En que no hemos desarrollado una conciencia del nivel adecuado para entender lo que es la norma constitucional. La Constitución, mucha gente oyó decir, porque fue que lo oyó, que Balaguer repitió un concepto de Ferdinand Lasalle que un político de Sudamérica había utilizado, refiriéndola como un pedazo de papel. Sí. Bueno, cuando hay un despotismo, cuando hay una fuerza, pasa a ser un pedazo de papel mojado, porque no existe. Pero cuando hay un régimen que se precia de ser de derecho, es la que rige fundamentalmente. Entonces, entre nosotros hay una especie de cultura muy, muy nociva, incluso entre los propios profesionales del derecho. Ahí yo me río muchas veces recordando a algunos amigos que han sido abogados importantes de la República y son abogados importantes de la República. Y cuando he tenido oportunidad de discutir casos con ellos y le hago una observación, digo, pero observa que la ley dice aquí esto, esto y esto. La ley, no la Constitución. Sí. Entonces hay la tendencia a decir, bueno, eso dice ahí. Sí. Y eso es parte de la incultura que tenemos del irrespeto. Con la norma constitucional no se juega. Fíjate, yo en estas últimas 100 horas, que no son más, No son más. he pensado mucho en el conflicto nuestro. Incluso escribí en el blog la pregunta, 2 entregas, 1 y 2. Un ambiente nacional enrarecido, señalando 3 hechos fundamentales de corte político, algunos de raíces internacionales, que han introducido en el país fermentos muy delicados de turbación, de desestabilización social y política, previsible. Yo, viendo cómo se ha estado manejando esto, me recordaba en estas horas de las advertencias que yo le hice al presidente Danilo Medina cuando yo pedía para la experiencia electoral del 16 que no intentara la reelección sin antes celebrar un referéndum. Sí, lo recuerdo como ahora. Que el referéndum nosotros lo teníamos, que debíamos de estrenarlo, porque la legitimidad real, sólida, surgiría de la voluntad popular en el referéndum. Que de no hacerlo así, se iba a exponer a un peligroso proceso de ilegitimidad. Parecía un vaticinio, qué sé yo, un tanto idealista de principio, pero que no aplicaba. Parecería. Parecía entonces. Algunos me decían, tú que estás tonto, ¿y tú crees que uno con el poder va a ponerse a preguntarle al pueblo? La norma constitucional desconocida. Referéndum lo prevé, lo tiene en 3 niveles, consultivo, confirmatorio
Y el otro de las localidades, de las comunidades, que no se ha usado ninguno, no hemos tenido una sola prueba. Es decir, que tenemos ese juguete bonito de lujo ahí, pero no sabemos para qué. Y es esencial. O no queremos saber. Fíjate que se produjo una situación tan desagradable que yo siempre la sintetizo para no ponerle condimentos míos ni de otros, que hasta un ministro del gobierno llegó a decir que el trato con los legisladores había sido un negocio mercantil repugnante, porque su voto se había sobornado, se había comprado. Sí. Incluso hizo un libro, un pequeño libro, un folleto, que el primer ministro asiste a la puesta en circulación y lo alaba, como una manera de demarcarse del partido y de la facción del partido que encabeza, casi hay que llamarla, el presidente de la República. Pasó ese periodo, parecería o llegó a pensarse que todo el tiempo se encargaba de subsanarlo. Pero la ilegitimidad es un cáncer primario, que tú puedes usar el tiempo y su olvido como una manera, como una quimio para ese cáncer, pero no lo elimina. Te sale, te hace metástasis cuando tú menos esperas. Atiendan esto. La lista de testigos del acusado Rondón. 106. ¿Cuántos legisladores hay citados ahí? Más de una docena, o por lo menos una docena. No más. Más de una docena. Yo, por la lista que me cantó alguien, creo que debe haber alrededor de 30. Imagínese usted. Y muchas figuras importantes del gobierno. Pero especialmente voy al Poder Legislativo. Sí. Una citación que hace de ministros, de funcionarios, bueno, pero fundamentalmente legisladores. ¿Cuál es el peligro nacional hoy? Estoy hablando del peligro. Sí. Que ese hombre, que fue una especie de bisagra entre una empresa transnacional que escenificó una experiencia de fraude de escala mundial, que tiene 3, 4 presidentes peruanos bajo proceso, que un vicepresidente en Ecuador preso, bueno, que ha producido todo lo que ha producido. Ese hombre tiene en sus manos armas poderosas para poder incluso, ahí voy al cáncer primario de la ilegitimidad, poner de manifiesto que el proceso de reforma constitucional fue fruto de un soborno masivo, Sí. que se llegó a publicar en su tiempo. Incluso hubo mucha gente que hablaba hasta de las sumas. Pero hay una demanda, doctor. Hubo una demanda. En la Procuraduría. Hubo está una denuncia. una denuncia. Entonces, Minú y otros legisladores lo llevaron al tribunal. entonces la llevaron. Entonces, yo tengo dos tomos allá que me regaló un amigo en la sala de jurado. En la sala de jurado. Sobre el caso Fujimori del Perú. ¿Qué tumbó a Fujimori? ¿Qué produjo todo lo que... Los Vladivideos. Los Vladivideos. Un personaje siniestro como Vladimir Montesino, ¿no? Un personaje increíble. Yo leí una biografía de él, escalofriante. Johnny Abe. Invisible. No era eso, era todavía más. Era un poder invisible, capaz de imaginarse y trabajar en las peores conjuras nacionales e internacionales, porque servía a distintos servicios de inteligencia mundial. Pero frío. Él tenía casi como pasatiempo su sala
con cámaras muy sofisticadas y puestas para la filmación y la grabación. Grabación de voces, filmación de imágenes. Cuando esos videos salieron a relucir y aparecieron legisladores, políticos, etcétera, contando sumas, ahí se acabó todo. Entonces, yo cito eso como un ejemplo. No digo que eso va a ocurrir aquí, pero yo no tengo los elementos de juicio para decir eso. Pero estoy pensando que esa citación tan masiva no se está haciendo en una forma sencilla, pacífica. Es un preludio de guerra seria, contra la institucionalidad, contra la estabilidad, ya no del Ejecutivo solamente, sino del propio Congreso. Sí, así es. Vamos a asumir, en hipótesis, pura hipótesis, que esos videos se hayan enviado al extranjero, que esos videos hayan sido ahora, con motivo de la persecución, entregados a agencias y a departamentos de justicia, etcétera, en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan el arsenal atómico que eso significa? Tener eso en cuanto a la solidez, la respetabilidad que pueda tener las instituciones nuestras, nuestro Estado de Derecho, que alardeamos de tenerlo. Es decir, eso es parte de la tragedia de la ilegitimidad. Ahora, eso viene complicado, desde luego. Yo ayer decía en la respuesta, no se puede hablar de los procesos desde la calle. Yo a ustedes les aconsejo, siempre mídanse al hablar de los juicios, porque si uno no tiene elementos, sí, documentos, y aún teniéndolo, es difícil comentarlo porque hay que debatirlo y no aventurar opiniones. Pero hay una situación que hoy la trae Vinicio en su artículo del Listín. Interesante. Se utilizó al principio el criterio de oportunidad para pactar con Odebrecht. La Procuraduría motivó que Odebrecht le había prometido darle documentos importantísimos para poder hacer los esclarecimientos y que creía oportuno no abrirle proceso criminal a Odebrecht. La perdonó. Ellos se comprometían a una compensación que era el doble de lo que le hubiese tocado como multa de soborno. No se trató nunca la cuestión de los sobreprecios, de las sobrevaluaciones, que ocurre después que la propia Odebrecht lo confiesa, que tenía que dar en todas las partes que dio dinero en el mundo, subir los precios y poner sobreprecios en adendum, porque de ahí era que salían los sobornos. Entonces el soborno es un delito de dos. El tercero, que soborna al funcionario, buscando que el funcionario se haga de la vista gorda, mire para otra parte o le favorezca con alguna cosa impropia, ilícita, que no le corresponde, o en precio, o en características de la obra. O en solamente dejarlo entrar, en permitirle que... Yo voy a comprar el funcionario. Sí. Correcto. Es de dos. Pero ocurre que el criterio de oportunidad solo sirvió para quien sobornó. Los sobornados están en juicio. Y Rondón es la tercera dimensión. Es el que pasa, hoy leí en la prensa más o menos, la defensa diciendo en su escrito de defensa ante el juez del preliminar. Mire, no es coautor, porque el otro confesó que fue ella la que sobornó. Que fueron ellos, sí. Incluso la Procuraduría lo perdonó. Ahora, no puede ser coautor, el coautor es el funcionario. Entonces, ¿cuál es mi posición? Yo era un representante legal, lo que hice fue que serví de bisagra, de correa de transmisión para entregar los valores. Ajá.
y la complicidad. La complicidad es la que más le ajusta a él, porque ayudó a cometer el crimen. Sí. Ahora bien, puede haber complicidad sin autor principal. El autor principal perdonado puede dejar subsistir al cómplice como culpable. Es una aberración jurídica. Pero eso delego con muchísimo cuidado, porque lo mejor es no opinar si uno no tiene todos los elementos a la mano. En definitiva, yo pienso que el momento no es bueno, no es bueno. Y tenemos muchas cosas de que preocuparnos. Ese es un elemento. Odebrecht ahora como escenario. Hay muchos elementos a la vez fuertes que están Entró sucediendo el al otro, mismo tiempo. que yo lo tocaba en la pregunta, el informe del Inside Crime. El titular horrible: el Caribe, Venezuela, República Dominicana y la cocaína. Terrible. Un informe muy profesional, pero en el fondo corresponde a una dimensión delicadísima que tiene ese expediente, que hay juicio abierto en Florida contra Diosdado Cabello, el vicepresidente de Venezuela. Sí. Su esposa, sus amigos, un testaferro, y lo están ligando a la estructura de droga, que incluso el informe incurre en la barbaridad, que hace una mención ligera casi al desgaire de Haití. Es decir, era tanto el empeño de coronarnos a nosotros como la verdadera pieza importante por la economía mayor, los aeropuertos, los puertos de transbordo, el turismo, que Haití lo tocan casi como un dato, cuando es al revés. El narcoestado real es aquel de décadas. Y gran parte de la desgracia de aquí, el descalabro de aquí, ha pasado por ahí. Pero ahora la geopolítica entiende que no, que lo importante es República Dominicana. ¿O no será que nos están tratando como un solo? Y se llega, no, Haití lo mencionan casi una sola vez. Bueno, a través de Haití, no. Entonces mencionan los grupos dominicanos y lo importantizan de tal modo que lo ponen en capacidad de ya no simplemente servir de tránsito y de transbordo, no. La interna. Entonces las negocian con las mafias del voto. Es otra cosa. No están haciendo almacén de drogas. Es muy grave. Ese es un expediente. Entonces, lo peor, dice el informe, que la interdicción internacional tiene 5 expedientes importantes. Léanlo para que ustedes vean. Ellos saben cuáles son, pero no los dicen. Pero habla de apoyo político y apoyo de la autoridad, lo que indica claramente que hay una especie de visión o enfoque hacia la autoridad con responsabilidad. Si tú la correlacionas con Diosdado Cabello y el gravísimo trastorno de Venezuela, tú tienes que entonces convenir en que estamos metidos en un berenjenal. Ahora, venía para acá. Doctor, pero déjeme preguntar, ahora, ahí mismo que usted dice eso, déjeme preguntarle esto. En América Latina se ha puesto de moda meter presos presidentes. Aquí, Participación Ciudadana incluso llevó una demanda o una acusación, no sé. No, hay 2 querellas graves. Sí. Graves. Todo esto, que además, eso que usted acaba de explicar, de que se quiere meter a la República donde está, ¿usted piensa que eso tiene un objetivo? Pero no es un objetivo. El problema reside. Se ha trabajado mucho en el expediente de la corrupción.
Transparencia Internacional. Ha habido un esfuerzo a escala mundial. Las propias Naciones Unidas tienen una convención anticorrupción importante, y la OEA, pero la de la ONU. Y al estallar Brasil, todo comienza ahí. El tsunami es de Brasil que viene. Lula preso. Glass en Ecuador preso. Humala en Perú preso. En proceso, Alan García, Toledo y Martinelli. y Martinelli. Alan García. Pero ustedes se imaginan la cantidad de datos que esos ordenadores que estaban en Suiza tienen de 15, 20 años de operaciones de una empresa que tiene 168,000 empleados. Es un estado que incluso tenía un banco de financiamiento estatal que llegaba a las naciones no solo a proponer la obra, sino a proponer el financiamiento. En eso muchísimos ministros, muchísimos presidentes se animaron a que eso fuera porque las obras estaban ahí, incluso construyen bien, ¿eh? Sí, muy bien. Construyen bien. Ahora, eso sí, lo establecieron una estructura para negocios estructurados. De Miami aquí lo trajeron. No, era una especie de ministerio del soborno, pero que llegaba a Angola. Sí. Es decir, que no se trata de un fenómeno normal. Todo lo que está ocurriendo ahí es porque ese terremoto se dio en Brasil. Que incluso nosotros antes de comenzar el programa hablábamos. Cuando Dilma llegó a la presidencia en Brasil, un hombre muy importante, yo no tengo de momento el nombre, que era un hombre de Lula, un hombre que lo investigaron de inmediato. Fue con Lavagato, cuando comenzó Lavagato, y los problemas comenzaron en Petrobras. Y Lula le hizo una reprimenda a Dilma. Ten cuidado, porque le habían agarrado su mano derecha. No recuerdo el nombre, ahora no lo tengo. No recuerdo el nombre, pero fue el primero. Mira, el asunto se volvió de tal manera un desastre. Dilma la expulsaron de la presidencia. Lula está preso. ¿El gobierno entero de Lula está preso? 78 legisladores están bajo acusación. Acusación de soborno, de una posibilidad tremenda que está aquí en manos de un banquillo. Porque ese hombre habla y fíjate que la Marcha Verde ahora dice que le van a pedir, exigir al gobierno por qué no enviaron a justicia a la familia. De Vítor y de Rondón. Su hija creo que era presidenta de las compañías, cosas de estas que regularmente son presidencias nominales de familia. Otros dicen, no, fue que negociaron. No me meten en la familia, si me meten en la familia, presento lo que tengo. Eso al país le ha hecho un daño enorme, enorme. Es decir, la idea es, volviendo al referéndum, mi consejo era Lozano. ¿Ustedes saben quién hubiera sido el motor esencial para ese referéndum? ¿Ustedes saben quién? El propio Leonel Fernández. Si Danilo le decía a Leonel, yo quiero permanecer un periodo más. Yo aseguro que no lo hubiese negado en ningún caso. Quizás le hubiese dicho, vamos a hacer el referéndum. Y no lo iba a traicionar en el referéndum, porque esa es la índole de él. Pero las camarillas y las cosas y los grupos lograron dividirlos y mantenerlos ahora en el desastre de una separación que es un ingrediente enorme de la debilidad nuestra como Estado. Bueno, pero eso se ve lo más inteligente, don Vincho. O sea, eso era lo más lógico que sucediera, apelar al propio Leonel Fernández y eso que usted proponía de que se fuera un referéndum. Ahora bien, por los sucesos
acontecidos luego, o sea, en este momento, entonces la lectura que se le puede dar es otra, Bueno, porque, como dijo el padre o el obispo Víctor Masalles, detrás de las primarias abiertas está montada una reelección. La intención es la reelección. Entonces no era solamente una reelección y ya, sino la perpetuidad propia del poder. Eso lo advierte mucha gente que se opone a las abiertas. Mi temor con las abiertas es más serio, va más lejos. ¿Cuál es? Que estamos en una fase de falsificación de la nacionalidad. No tenemos control, estamos teniendo compatriotas falsificados por millares. Y una de las teorías que hay es incorporar a falsos dominicanos en el proceso público de elección. Si tú consigues 300, 400,000 votos de colchón ya como dominicanos, un voto cautivo, étnico, con intereses comunes, que trabaja con un celular, tú casi tienes un partido político extra. Sí. Y eso es peligroso. La falsificación. Porque eso te va de la nacionalidad, porque te va a llevar, pero no a la presidencia, te va a llevar diputados, senadores, alcaldes, es decir, te va a tomar, te va a abrir un espacio en la decisión de los poderes públicos a lo que es el verdadero y permanente peligro nuestro, que es lo que hemos estado consintiendo de merma de la soberanía, desintegración territorial, etcétera, ocupación, invasión. Es decir, les decía que yo venía para acá y leo en la prensa que un candidato parece que ya anunció que sí, que va en un programa con una periodista venezolana, Hipólito Mejía, reveló que Hugo Chávez le había pedido a Maduro que le diera un préstamo de $1.000 millones al presidente Fernández y que de ahí fue que se ganaron las elecciones del 12. La intriga, cuando la hacen los burdos, no pasa de ser un chisme barato, porque en el fondo es una manera oportunista de querer sembrarle, no a Leonel. Bueno, porque si fue en el 12. A Danilo. Es a Danilo. Porque en el fondo lo que le está diciendo es toda esta reticencia del gobierno de Danilo a volverse contra la situación de Maduro se origina ahí. Porque lo financiaron. Porque él no reconoció nunca el triunfo de Danilo. Sí. Ahora, yo le decía a un amigo que me fue a ver temprano, es bueno examinar la instancia que él sometió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde decía que le habían robado las elecciones del 12. Sí. A ver si ese elemento del préstamo venezolano figuraba entre eso. Ajá. Si figuraba ahí, yo digo, oh, qué coherencia, retiro lo dicho. Sí. Pero ustedes pueden jurar que no figuraba, porque él no reconoció nunca el triunfo de Danilo. No. Sí, y dijo que se lo habían robado. Ahora es oportuno decirlo, ¿por qué? Porque este es el drama de Venezuela. Hay 19 naciones de América Latina, no de Venezuela, por Dios, de Maduro. Porque a Venezuela todo la tenemos en el corazón, pero el lío es con Maduro, que le están exigiendo que no le respetan las elecciones, que la Asamblea Constituyente fue un desastre, cosas desgraciadamente verosímiles. Entonces la idea es que mete ese ingrediente, porque él está consciente de que el poder norteamericano está sensibilizado con el gobierno actual, después de la iniciativa hacia China.
Recuerden que el señor Copley fue a hablar con el presidente y le dijo a los periodistas, tratamos cosas que no pueden pasar a ustedes. Entonces mete ese ingrediente. ¿Sí? Los allegados de Chávez y de Maduro aquí son Danilo y Leonel. ¿Ven el punto? Sí. Que es una burda manera de tratar las cosas, pero es de parte de la pureza del debate público nuestro, que se prestan las situaciones de ilegitimidad y las sombras que han surgido, que no había necesidad de suscitarlas. Cierto. Doctor, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana también se ve un panorama un tanto enrarecido por actitudes a veces incomprendidas, porque aquel que tiene tantos años en la práctica de la política pudiera ver algunos escenarios como incomprensibles, que no es lo que generalmente en el juego de la política se da. Sin embargo, en este momento se están dando una serie de elementos, todos conjugados a la vez, varios a la vez, que no te permiten a ti hacer un análisis lógico de lo que está pasando. Y me refiero a una pugna interna que está llegando, digamos, atravesando los límites de lo que es la práctica en la política. Y me gustaría conocer su opinión, la lectura que usted le da y las advertencias que pudiera hacer respecto a ese panorama un tanto enrarecido, según mi punto de vista, doctor. Yo a veces no lo comprendo, a veces no sé qué lectura darle a algunas acciones de funcionarios de los más importantes del ala del presidente Danilo Medina. Mira, desde la transición tengo la ventaja de que puedo exhibir cartas de un solo texto, cartas comunes a los dos. Es decir, me cuidé tanto que no le escribí una a uno y otra a otra, no. La misma dirigida. La misma dirigida a los dos, sí, advirtiéndole de que eso vendría, que se cuidaran de eso, que evitaran el agrietamiento, que trabajaran por la cohesión, que el partido era necesario. Fui al elemento histórico nuestro, le cité las divisiones mortales entre dirigentes importantes nuestros en la historia. Todo en 4 cartas. Y después, en la respuesta tengo más de 10 programas hablando de la unidad, hablando de la necesidad de separar las intrigas de los grupos, de los cortejos, que tienen agendas propias. He sido totalmente desoído, vencido en esos esfuerzos. Ahora se están viendo, en la medida que van produciéndose otras circunstancias, se está viendo más, diríamos, en una forma más clara y cruenta de qué se trata. Eso lo sembraron, le ha hecho un daño inmenso al partido, lo ha desnaturalizado. El partido, desgraciadamente, está pasando por momentos de pérdida de estima en la población, porque el partido alcanzó una reputación de algo diferente. Sí. Y se le dio todo el poder y ya van para 20 años de poder, entendiendo que era algo distinto, pero no se han cuidado. Y especialmente los grupos peores, los de poder, que con aquella experiencia de Quirino demostraron una falta total de escrúpulos para imaginarse expedientes horribles sobre una persona 3 veces presidente, presidente del partido. Y crearon un monstruo que ahora están teniendo un tipo de respuesta en la calle. Porque los pueblos son así. Sí. El mismo que fue vilipendiado y vejado y insultado y difamado y degradado, vayan a verlo cuando va a los pueblos, cuando baja
a los barrios, cuando visita a las familias. Entonces todo eso está generando escozor, una oposición, ya tú ves, al nivel que anda. Que muy desarticulada, un día candidato dice una ahora, cosa y mañana dice tú sabes otra. que dijo, no, yo cuando hablé de que estaba muerto, era en sentido figurado, yo no soy capaz de mandar a matar a nadie. Está bien, qué bueno, buena noticia. Buena noticia. Pero el problema es que Leonel va para México. Suerte que no va a Sinaloa. Suerte que no va a Sinaloa, porque no todo el mundo puede ir a Sinaloa. Sinaloa es un sitio políticamente los peligroso. 6, 7 policías que mataron. Pero tú sabes cuántos candidatos van. 42. Sí. Candidatos, mío, alcaldes y diputados muertos. Muertos, así es. Entonces, un sentido figurado penoso que no se puede usar. Y menos entre gente que se supone que tienen formación e informaciones delicadas por ser expresidente. Sí. Pero esa es la pobreza que tenemos de debate. Es un debate totalmente romo. Entonces, la insatisfacción que hay contra el gobierno, el partido que está resentido en la base por el injerto, por lo que le ha llegado como alianza, se alinea con el otro. Y el otro es que está representando el anti, sin decir media palabra contra el gobierno. Así mismo. Porque al contrario, lo que ha hecho es apoyarlo en las iniciativas, hasta en la de China, en las relaciones con China. Y si hay alguien que sabe el peligro de esa relación, es Leonel. Así mismo. Pero ya lo había hecho. Yo me imagino que si él hubiese consultado con Leonel antes. Leonel le dice que ahora aguántate. Es necesario y tendrá que ser, pero no ahora. Ahora comienzan a celebrar que somos miembros del Consejo de Seguridad. Y es un triunfo diplomático. Ay Dios, yo me quedé asombrado, digo. Pero es loco que están. En ese Consejo de Seguridad es donde se dirimen y se confrontan las superpotencias en los temas mundiales más delicados. Así es. Entonces, la potencia que tienen el poder del veto, tienen sus votos menores. No quieren ejercer el veto y cuentan con sus votos menores. Entonces nosotros vamos a estar opinando sobre Siria, sobre Afganistán, sobre todas las cosas que surjan. ¿Por qué lado vamos a tomar? ¿Nos vamos con el lado chino o nos vamos con el lado norteamericano? Ay, por Dios. No se metan. Ese es un salón para baile de otro tipo. No se metan en eso. Bueno, pues estamos encantados. Que tuvimos problemas para asumir la posición de OEA sobre Maduro. Hasta el último minuto no se sabía cuál era la posición. Imagínense donde hay que tomar una posición semanalmente. Y hay gente como la delegada norteamericana que no tiene pelo en la lengua. Es una señora. Nikki Haley. Nikki Haley. En el Consejo de Seguridad. Nikki Haley. ¿Cómo que se llama? Nikki Haley. Así, terrible. Imagínate, el voto nuestro jugando, opinando. Jugando por aquí o para allá. ¿Por dónde es que me voy a ir? O me voy por China o me voy por Norteamérica. Entonces una superpotencia, mira, yo te estoy haciendo esto. Y no, la otra no, la relación tradicional con nosotros ha sido esta. No, pero usted, por Dios, no se metan en eso, que no estamos en condiciones. Doctor, déjeme hacerle una pregunta. La prensa brasileña hoy está destacando que el juez Sergio Moro bloqueó una investigación a empresas y a personas que fueron delatores en el caso Lavallato. ¿Eso pudiera incidir en el caso Odebrecht aquí en el país? Todo lo de Odebrecht puede influir y puede determinar cosas aquí. Ahora, el contenido de esos ordenadores, les decía, se entregó primero una parte. La otra parte Suiza no lo entregaba hasta que Odebrecht no le pagó $2.000 millones.
entregaron no a Brasil, sino a los americanos. Entonces los fiscales trabajaban en conjunto. Lo que hay ahí como material sobre empresas, obras, etcétera, nadie lo puede precisar. Pero evidentemente Marcelo de Brea ha pasado a ser un emperador romano. Así. Él metió aquí una demanda de 700 millones de dólares sobre el muelle. Sí. Es decir, la empresa que tenía el problema del escándalo y la situación que se había presentado, incluso la detuvieron la licitación. ¿Y saben quiénes fueron los abogados defensores de Odebrecht? Frente a la ofensiva china en el amparo que paralizaba la licitación. ¿Quién? La del magistrado procurador general de la República, Domínguez Brito. Oh. Y después un mes después va a esa misma oficina y logra en el Tribunal Superior Administrativo que se ordene la licitación. Por supuesto, pero había que la eso tiene denuncia, una lectura, pero doctor. había una denuncia de 500 millones de sobreprecio. Sí, cierto. Entonces, No, y que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, doctor, había dicho que no iba a pagar esa otra parte. No, el presidente Sin embargo, se negó. Se Él negó. dijo, El presidente dijo que no lo iba a pagar. Sin embargo, la lectura que se le da de aquellos que son abogados es, bueno, claro, él tenía que decir eso. Pero por otro lado, vienen y pone Odebrecht una demanda, o sea, no te pago por aquí, pero te pago por acá. No, pero entonces no, porque de los 300, él le dijo al señor Bichara, yo no pago eso. Parece que él tenía la información, que me imagino que se la daría a Andy Dawager, que fue el que examinó la propuesta financiera brasileña. Imagínese usted quién. Entonces, en lugar de 300, se rebajaron 100. Está bien. Pero ahora viene la demanda de 700. Entonces, es un pequeño punta caucedo adicional. No era la necesidad de la planta. Y el sector privado que estaba participando en eso, no era el mismo que iba a traer una planta similar de potencia de 2.000 millones de dólares. Para eso era el para puerto. Ponerla ahí mismo. Para eso era el puerto, para esa Pero persona. lo iba a pagar el pueblo. Y lo paga el pueblo. El pueblo. Y lo paga el pueblo. Todo eso tenía que ser objeto de una investigación de alta técnica, que no puede resolverse con un parrafito, ni con un informito diciendo, no, todo está bien. No, eso es grave. Vamos a averiguar qué pasó. Ahora, le voy a decir, vamos a asumir lo peor. El juicio penal se porta como sabe comportarse. Caja de sorpresa desagradable, surge un lío inmenso, no se logra aplacar y trasciende la cuestión de los legisladores. ¿Qué va a pasar? El principio de oportunidad se va a aplicar si los fondos del soborno estaban destinados para comprar votos destinados a modificar la Constitución de la República. Era un crimen contra la Constitución. Entonces Odebrecht le debe 10.000 millones de dólares al Estado Dominicano, porque pagó para violar su Constitución. Es otro crimen, espérate. No es un soborno de particulares. Porque tú un soborno, sí, un precio, no, un sueldo, una cosa, no. Si paga un voto para modificar una Constitución, es un atentado a la Constitución. Sí. Y eso es otro crimen. Y mucho más serio. De más envergadura. Entonces, quien tendría que respondernos a nosotros con miles de millones de dólares como Estado es Odebrecht. Fíjense cómo eso se enreda. Ahora, el caso Odebrecht, doctor, de 14 imputados, donde el propio procurador decía que ahí están todos los que son y son todos los que están, después echa para atrás y dice, no eran todos los que eran, sino que de los 14 solo eran 6. Y además agarró otro y entró otro
del partido de oposición mayoritario. O sea, y me van a decir, y están queriendo poner, si usted vio la semana pasada, se pudo haber dado cuenta de que había una línea de comunicación en los medios de comunicación tratando ese caso. Sí. Casi todos los periódicos coincidían y ponían sus expedienticos y ponían figuras que querían sobredimensionar por encima de otras, etcétera. Un juego. Eso es jugar a la política con expedientes sumamente peligrosos. Ese no es un expediente para jugar a la política. Es un expediente, bueno, lo hemos visto, dos presidentes suramericanos, Dilma y Kuczynski, han tenido que abandonar. Tú ves a Santos que sale ahora. Sí, ese le tienen también, expediente. le tienen su cosa y Uribe no lo va a dejar pasar por ahí. No, y no Uribe, sino que Colombia es recia en la cuestión de institucionales, pesada. Sí. Es decir, son un tsunami es la mejor definición. Para América del Sur fue un volcán. Para nosotros en el Caribe un tsunami. Porque evidentemente ha creado y va a crear situaciones difíciles a futuro. Tú no puedes pasar página en eso de un día para otro, porque tiene raíces internacionales. Claro. Tú siempre vas a estar a expensas de lo que quieran otros. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta al jurista. Reinaldo Pared ante la Asamblea Nacional dijo que la inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia declaró en el 2005 a la ley de partidos, que eso fue a esa ley, pero que si el Congreso votaba otra ley, eso era otra cosa. Eso era otra ley. Y que por tanto no era vinculante. Y lo dijo al lado del jefe del Estado y eso como que fue aceptado. La otra ley, si está contra la Constitución, se va a estrellar en el Tribunal Constitucional, que es su defensor. Y ya tiene un fallo de precedente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene la obligación el Tribunal Superior de respetar. Eso es un círculo vicioso que no tiene sentido. Tú tienes otra ley, ok, pero por la otra ley saneó la violación a la Constitución, que ya se estableció como precedente jurisprudencial. No. Pero la otra, bueno, simplemente llevarla al Tribunal Constitucional. ¿Qué puede decir el Tribunal Constitucional? Esa ley es inconstitucional porque se volvió contra una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que nosotros en la transición estamos obligados a respetar. Eso es lo que debería de ser, por supuesto, doctor. Olvídate de abierta y cerrada. Témele a la falsificación de la nacionalidad y al colchón. Que ahí anda el injerto. Ahí es que está el peligro. Ahí es que está el peligro. El injerto anda ahí. Sí. Oye, que te lo digo, ahí anda la gente que quiere incorporar, votante nuevo, alcaldía nueva, senaduría de frontera, diputaciones de frontera, diputaciones para los poderes públicos. Eso es una estrategia, esa no es una táctica. Ese es el peligro de eso. Pero es una cosa mayúscula, de lo que usted está hablando es de una cosa sumamente seria. Gravísima. Gravísima. Bueno, pero eso, como toda violación constitucional. Pero eso también entonces llevaría, doctor, porque hay muchas lecturas que se le dan. Ahora se ve al ministro de Obras Públicas visitar nada más ni nada menos que al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces la gente le da lecturas que pudieran ser, que pudieran no ser. Ahora viene el Consejo Nacional de la Magistratura próximamente a reunirse, a cambiar una cantidad de jueces. Un tribunal muy ajustado. Tú lo pones a la medida y tú haces lo que tú creas. Como, y declara que cabe la reelección, que la disposición que se toma, bueno, y ya. Entonces hay que luchar contra eso, la población. Eso es así. Evo lo intentó en Bolivia, fue una decisión judicial. Ahora la población y los líderes tienen que reaccionar frente a eso o admitirlo.
O admitir. No va a admitir. Doctor, y los 4 hospitales que se piensan construir en la línea fronteriza para evitar que las parturientas lleguen hacia los hospitales de aquí de la ciudad, ¿usted piensa que eso sería viable? Sí, los haitianos lo admiten. Los haitianos no admiten esas cosas. No, los haitianos son en eso terribles. No, ellos van a dejar esa invasión de vientre perderse. Tú estás loco. Cuando se hizo la universidad que le donó el gobierno del presidente Fernández, yo le dije, lo que había que hacer era un par de maternidades de aquel lado, no la universidad. Ahora se intenta, bueno, vamos a ver. Pero son hechos que están ahí, hechos poderosos. Haití, no crean ustedes, Haití va a reventar. Porque en Haití hay cosas que investigar conectadas con situaciones en el propio Estados Unidos. La cuestión de la dilapidación de los fondos por la ONG, de la ayuda para la reconstrucción, está el robo vivo. Sí. Los americanos de este momento, los que gobiernan ahora, están averiguando qué pasó. Porque el gobernador, representante del presidente Obama, era el presidente Clinton. Sí, sí. Y la Fundación Clinton anduvo en la cuestión de la ayuda y las cosas. De las ayudas y de los negocios, según se dice. Bueno, del oro. La mina de oro es similar a la de restauración, que son similares a Barry. Y una compañía presidida por un cuñado del gobernador. Todo eso está peleándose, no aquí en Haití, no, en Washington. Miren la complejidad de los momentos. Sí. Doctor, le agradecemos como siempre su Muy visita. amable, muchas gracias. Creo que ha revelado aquí algo muy importante y es esa falsificación de la nacionalidad que probablemente no se tome no se mire, no, esa es la parte peor. No se vea como algo que pudiera pasar y sin embargo esas primarias abiertas pudieran entonces comprenderse más desde este punto de vista que usted hoy ha expuesto. Yo no me he perdido nunca en eso. Desde el principio dije, el injerto está detrás de la medida. El presidente Medina hubiese podido dentro del partido y el comité central y el comité político manejar mejor las cosas. Es más, fuera del partido, sí, es verdad. Quien más tiene gente es Leonel, salvo el colchón, porque el colchón es con celular que vota. Sí. Estamos. Sí. Gracias al doctor Vincho Castillo por su visita en el día de hoy. Para nosotros, como siempre, un placer, un honor conversar con don Vincho Castillo. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos en unos instantes.